Mi hija me llamó infantil por fingir estar enferma, le dejé todo a mi hermana adoptiva, nadie notó que me estaba muriendo en las etapas finales del cáncer, mi única oportunidad de quimioterapia que podía salvarme fue comprada por Francisco y entregada a Raquel, que apenas estaba en las primeras etapas. Renuncié al tratamiento salvador del médico y tomé medicamentos fuertes para bloquear el dolor. El precio fue la falla de mis órganos y la muerte en 3 días. Durante esos 3 días solté todo cuando entregué todos mis bienes ganados con tanto esfuerzo a Raquel. Mis padres sonrieron con satisfacción cuando Francisco me dio los papeles del divorcio y los firmé sin dudar. Suspiró y dijo que yo era muy comprensiva. Cuando animé a Lucía a llamar mamá a Raquel, ella dijo emocionada que mamá era la mejor. Incluso cuando entregué todas mis propiedades y bienes a Raquel no notaron nada extraño, solo me miraron con satisfacción y dijeron que nuestra sensata Camila por fin había vuelto. Pero también tengo curiosidad. ¿Se acordarán de mí después de que muera? Bajo la mirada compasiva del médico tomé el medicamento para bloquear el dolor. Me quedaban 3 días de vida. Después de tomar la medicina fui al cuarto de hospital de Raquel. Adentro papá pelaba una naranja para Raquel mientras mamá conversaba con ella. Cuando me vieron entrar, las sonrisas en el rostro de mis padres desaparecieron al instante. ¿Y ahora qué? Fingiendo estar enferma otra vez y vienes a molestar a Raquel. Camila, te lo advierto, no te atrevas a incomodar a Raquel mientras estemos aquí. Papá me lanzó una mirada severa. Su tono helado. Nuestra familia siempre ha sido muy estricta. No sé dónde aprendiste ese comportamiento tan lamentable. Sentir celos de Raquel e incluso intentar robarle su oportunidad de tratamiento. Mamá me regañó señalándome. Si lo hubieras sabido, jamás te habría dado a luz en un rincón fuera de la vista de mis padres. Raquel me sonrió, los ojos llenos de burla. Bajé la mirada. Ya había escuchado esas palabras de mis padres incontables veces antes. Habría discutido con ellos y expuesto la verdadera cara de Raquel delante de todos, aunque nunca me creyeran ni una sola palabra. Pero ahora estaba cansada, demasiado agotada para seguir luchando. Bueno, qué bueno que estás aquí. Tengo algo que hablar contigo, dijo papá. Sonreí levemente. Papá, yo también tengo algo que contarte. Raquel quiere mi tienda, mi negocio y mi empresa. Lo he pensado bien, puede quedarse con todo. Papá se quedó sorprendido un momento. Mamá también me miró con asombro. ¿Cómo supiste que iba a hablarte de eso hoy? ¿Estás de acuerdo? Forcé una sonrisa. No es de extrañar que estuvieran tan impactados y quisieran confirmarlo una y otra vez. Raquel llevaba tiempo queriendo mis negocios construidos con tanto esfuerzo. Mis padres dijeron de todo, cosas buenas y malas, para convencerme de entregarle el trabajo de toda una vida a Raquel, pero siempre me negué. Ahora que de verdad me estaba muriendo, esas cosas ya no significaban nada para mí. Al ver que hablaba en serio, mamá por fin sonrió aliviada y se acercó para acariciarme la cabeza. Por fin volviste a la razón. Raquel siempre fue más talentosa que tú, incluso desde la escuela. Aunque ahora esté enferma, sus habilidades de gestión financiera son mejores que las tuyas. Mamá dijo, estaremos mucho más tranquilos si dejas que ella se encargue de tus tiendas y tu empresa. Forcé otra sonrisa y le entregué los documentos de transferencia a Raquel. Después de ver a Raquel firmar, mis padres tomaron mis manos felices, llamándome buena hija. Una y otra vez sentí un amargo toque de ironía en el corazón. Qué ridículo, solo cuando cedía ante Raquel mamá me sonreía. Pero también tengo curiosidad si mamá descubre la verdadera naturaleza de Raquel después de que muera ella, y papá se arrepentirán. Esa noche volví a casa y encontré a mi esposo Francisco y a mi hija Lucía cocinando en la cocina. Tal vez por mi cáncer en fase terminal cerré la puerta con
Suavidad. El dúo padre e hija parecía no notarlo riendo mientras cocinaban juntos. Francisco se dio la vuelta con un plato de comida y me vio. Su sonrisa se congeló por un instante antes de volver a la normalidad. Camila, cuando volviste no te escuché entrar. Miré en silencio el plato y las manos de Francisco. Verduras salteadas, el plato favorito de Raquel. La presentación rivalizaba con la de un chef profesional que, irónico, estaba a punto de morir, y recién ahora descubría que Francisco, mi esposo por 5 años, sabía cocinar. Antes siempre se quejaba de mi comida. Bajo la influencia de Francisco, lucía poco a poco. También empezó a criticarme. Me esforcé tanto por esta familia, pero al final no obtuve ni una pizca de respeto. En el pasado se habría comenzado a gritar histéricamente, pero ahora solo caminé con calma más allá de ellos y me senté en el sofá organizando mis cosas en el bolso. Al ver mi silencio, Francisco dudó por un momento, dejó el plato en la mesa y se acercó. Camila, hay algo que quiero discutir contigo hoy. Francisco se rascó la nariz dudando antes de continuar. Es sobre tu hermana Raquel. Mi corazón se hundió. Una mala sensación me invadió de repente. Las siguientes palabras de Francisco me dejaron atónita. Después de que Raquel termine su tratamiento de cáncer se ha sentido muy deprimida, así que tus padres sugirieron que me casara con Raquel para animarla. Mis oídos tumbaban. Tardé un momento en encontrar mi voz de nuevo. Así que aceptaste. Francisco suspiró. Camila, aunque Raquel no sea tu hermana biológica, sigue siendo familia desde que tus padres la adoptaron. Es solo para animarla. Una vez que le den el alta, seguiré siendo tu esposo y el padre de Lucía. Antes de que pudiera hablar, Lucía intervino. Es verdad, mamá, la tía Raquel ha estado muy triste últimamente. Tienes que entender. Miré en silencio al padre y la hija frente a mí. Este era el hombre que amé durante años. Esta era la niña que crié con tanto esfuerzo. Nunca hice nada mal, lo di todo por mi familia, mi esposo y mi hija. Puedo mirarlos con la conciencia tranquila. Al final así fue como me pagaron con traición, pero ahora ya no importaba. Si Raquel quería todo, se lo daría todo. Ya no quería nada de eso. Levanté la cabeza para mirar a Francisco. Está bien, acepto. Los ojos de Francisco brillaron con sorpresa. ¿En serio? Rápidamente sacó los papeles del divorcio de un cajón y los puso sobre la mesa. Sonreí por dentro a Francisco. Ni siquiera te molestas en ocultar tu impaciencia. Tomé la pluma y firmé mi nombre rápidamente. Después de firmar, el rostro de Francisco se llenó de alivio. Su expresión era solemne pero afectuosa. Camila, una vez que le den el alta a Raquel volveremos a casarnos. No te preocupes, nunca te voy a fallar. Francisco terminó de hablar y también firmó los papeles del divorcio. Después de firmar me miró y suspiró. Camila, te has vuelto mucho más sensata que antes. Yo también cometí errores en el pasado. Me equivoqué. Cuando Raquel se recupere nunca más tendrás que preocuparte por nada. Es verdad, mamá. Lucía intervino como una pequeña adulta. Mamá es tan buena con la tía Raquel. Estoy orgullosa de ti. Al mirarlos mi corazón se volvió cenizas. Antes de esto aún tenía una última esperanza en Francisco y Lucía, pero ahora olvídalo. Ya no tenía más expectativas excepto la muerte. Me levanté con la intención de volver a mi habitación a descansar. Una ola de mareo intenso me golpeó. No pude evitarlo y me desmayé en el último momento. Antes de que todo se oscureciera vi el rostro preocupado de Francisco. Me despertó una ráfaga de frío cuando abrí los ojos. Me sorprendió verme aún tirada en el suelo. Francisco y Lucía me miraban con expresiones de decepción. Papá, te dije que mamá estaba fingiendo otra vez, dijo Lucía. Mamá, ¿puedes dejar de ser tan infantil? Nos estás atrasando para ir a visitar a la tía Raquel al hospital. Fingiendo, dijo también Francisco decepcionado. Camila,
Puedes dejar de hacer drama, ya te dije, aunque estemos divorciados sigues siendo la mujer que amo, ¿no? Necesitas usar trucos infantiles para probarme. Al escuchar las palabras de Francisco finalmente lo entendí. El medicamento para bloquear el dolor suprimía todos los síntomas durante 3 días. Durante ese tiempo parecería una persona sana y normal, pero los efectos secundarios eran graves. Después de 3 días moriría por fallo multiorgánico. Al parecer el medicamento estaba funcionando muy bien. Me obligué a levantarme. Debe ser solo hipoglucemia. Estoy bien, voy con ustedes al hospital. Raquel todavía necesita firmar algunos documentos de transferencia. Francisco asintió, no mostró ninguna sorpresa. Probablemente mis padres ya se lo habían contado en el hospital. Raquel veía televisión en la habitación. Camila, qué bueno que viniste, dijo Raquel todavía con el rostro pálido pero visiblemente animada. Sin embargo, no se me escapó la expresión de arrogancia y superioridad en su mirada. Hey, gracias por confiar en mí para gestionar tus negocios. Tranquila, no te voy a decepcionar. Eso mismo, Camila, añadió mamá con una sonrisa. Con Raquel encargándose de tus tiendas y tu empresa, tú puedes quedarte en casa solo recibiendo los dividendos. ¡Qué maravilla! No saqué los documentos restantes del bolso. En ese caso dejaré que ella se encargue también de todos mis bienes, así no tengo que preocuparme por nada más en el futuro. Todos en la habitación se quedaron congelados. Camila, ¿lo dices en serio? ¿Vas a darle todo a Raquel? Francisco sujetó mi brazo con los ojos llenos de sorpresa. Esta vez fui yo quien quedó confundida. En el pasado siempre apoyaban a Raquel, todo lo que ella quería se lo daban. Si yo me negaba eran regaños y más regaños. ¿Por qué ahora que estaba entregando todo parecían no entenderlo? Papá fue el primero en reaccionar. Esta niña por fin entró en razón. Nuestro esfuerzo por criarte no fue en vano. Camila, qué bueno que ahora aceptas a tu hermana, agregó mamá, así podrán vivir bien juntas cuando seamos viejos. Será un alivio saber que se llevan bien. Alivio. Papá, mamá han sido engañados por la actuación de Raquel durante demasiados años. ¿De verdad creen que va a manejar todo correctamente? Mi cabeza comenzó a girar otra vez. Me picaba la nariz. Cuando la toqué me di cuenta de que estaba sangrando. Camila, ¿por qué te sangra la nariz? Ni siquiera hace calor. Seco, preguntó mamá. Me detuve un momento mientras limpiaba la sangre. Al final no pude evitar hablar mientras los miraba. Papá, mamá, si de verdad muriera por enfermedad algún día se arrepentirían. Pero el rostro de mamá ni se inmutó, solo sonrió y me miró. Te ves perfecta. ¿Cómo vas a morir de una enfermedad? No digas cosas tan negativas. Eso mismo dijo papá mirando a Raquel con preocupación. Raquel, es diferente, tenemos que asegurarnos de que reciba buena nutrición. Cuando se recupere estoy de acuerdo, añadió Lucía. Mamá está tan saludable, quien preocupa es la tía Raquel. La última chispa de esperanza en mi corazón desapareció por completo. Ya no tenía nada por lo cual esperar. Bajé la cabeza, miré a Lucía y sonreí al decir, Lucía, ¿no decías que querías que Raquel fuera tu verdadera mamá? Estoy de acuerdo, desde ahora Raquel es tu mamá. ¿Por qué no la llamas mamá? Los ojos de Lucía brillaron de alegría. De verdad, sonreí levemente. Después de llamarla a mamá vas a poder comer la comida que ella cocina y tenerla siempre contigo. ¿No era eso lo que querías? ¿Estás feliz? Lucía saltó emocionada. Yay, mamá es la mejor. Gracias, mamá. Con eso Lucía soltó mi mano y abrazó a Raquel. Mis padres y Francisco observaban la escena con satisfacción. Me giré para irme. Lanzando una última mirada hacia ellos, mis padres jugaban con Lucía al lado de Raquel. Francisco los miraba con una sonrisa en el rostro. Nadie notó mi salida. Cerré la puerta de la habitación del hospital y me fui con solo un día restante antes de mi muerte. No tenía a dónde ir. Mi vida había
Sido tan acelerada, tan llena de prisas, nunca me permití disfrutar de verdad. Compré un billete para Veracruz para ver el mar de noche. También quería hacer una caminata, pero mi cuerpo ya no podía más. No sé por qué elegí precisamente Veracruz como mi destino final. Tal vez fue ese nombre suave, casi poético, o tal vez fue simplemente que no me quedaba nadie más a quien mirar a los ojos sin sentir que me hundía. Me quedaba un solo día de vida y decidí gastarlo respirando frente al mar. Tomé el primer tren desde Madrid, sin equipaje, sin promesas, sin futuro. El cáncer ya había tomado mi cuerpo y lo único que me mantenía en pie era ese maldito medicamento que engañaba a todos, hasta a mí. Me hacía parecer sana, fuerte, viva, pero por dentro cada órgano gritaba en silencio que ya no quedaba tiempo. Me alojé en una pequeña pensión familiar cerca del paseo marítimo. No me importaba si el colchón era duro o si las sábanas solían a humedad. Solo quería silencio, paz o algo que se le pareciera. Esa noche, cuando el sol empezaba a fundirse con el horizonte, bajé a la playa con los pies descalzos y el corazón hecho cenizas. Fue allí donde la conocí. Se llamaba Elena, una mujer mayor con el pelo blanco recogido en un moño firme y una mirada tan aguda que me atravesó como si leyera directamente el dolor que me escondía por dentro. ¿Vienes a despedirte del mar o de ti misma?, me preguntó sin rodeos, como si supiera. Y si son ambas cosas, le respondí sin pensar. Ella soltó una risa suave, sin burla, como quien ya ha escuchado demasiadas verdades en su vida. Nos sentamos juntas frente a las olas. No le conté nada y, sin embargo, me escuchó como si lo supiera todo. Me habló de su hija, de su marido infiel, de un cáncer que venció solo para descubrir que la soledad duele más que cualquier enfermedad. Hablamos durante horas y antes de irse me dijo algo que me rompió por dentro: no dejes que quienes te mataron te entierren también. Haz que recuerden quién eras esa noche. No dormí. Revisé los documentos que llevaba escondidos en la mochila, los papeles de la transferencia de mis empresas a Raquel, la carta de despedida para Lucia, los archivos de la fundación que había creado en secreto con un abogado de confianza. Todo estaba en orden, pero entonces algo cambió en mí. ¿Qué pasaría si la historia no terminara conmigo en la tumba? Al día siguiente contacté con mi abogado Javier Molina. Le pedí que no enviara todavía los papeles definitivos de la fundación. Quería añadir una cláusula más, una trampa elegante, un test final, algo que obligara a cada uno de ellos, Raquel, Francisco, mis padres, a enfrentarse al reflejo de lo que habían hecho. ¿Estás segura de esto, Camila?, preguntó Javier, notando la urgencia en mi voz. Esto puede cambiar completamente la ejecución del testamento. Estoy segura, le respondí, y quiero que grabes todo. Quiero que haya pruebas. Quiero que ellos sientan exactamente lo que yo sentí, pero sin morirse por dentro, como yo quiero que vivan. Esa fue la primera decisión que tomé, no por dolor sino por claridad, por justicia. Horas después, recibí una notificación en el móvil, una publicación viral. Era un video de Raquel en una de mis tiendas siendo grosera con una empleada y presumiendo de haberme sacado de en medio. No lo compartí, no dije nada, solo lo guardé. Volví a Madrid en el tren nocturno con una sola misión: no morir como una víctima. Había dejado una carta de despedida para mi hija, pero decidí que no era suficiente. Lucia merecía saber la verdad toda, aunque doliera. Antes de que amaneciera me planté frente al hospital donde Raquel seguía recuperándose. Mi madre y mi padre estaban allí, claro. Francisco también. Parecían una familia feliz, mientras yo era el fantasma al que todos querían olvidar. Pero esa mañana algo era diferente. Esa mañana yo había vuelto. Entré en el hospital sin que nadie me viera. Me paré frente a la puerta de la habitación de Raquel, y la escuché reír, una risa falsa, vacía, igual que todo lo que había construido sobre mis ruinas. Iba a golpear la puerta cuando
De pronto sonó mi teléfono, era Javier, contesté con el corazón latiendo fuerte. Camila, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Tu testamento, alguien ha intentado alterarlo electrónicamente y lo han hecho desde el despacho de Francisco. Me quedé paralizada. ¿Estás segura? Lo rastreamos esta mañana, alguien intenta eliminar tu cláusula final, la que impide que Raquel y tu exmarido accedan a tus activos. Si se descubre mala fe, entonces empieza el juego, Javier. Le dije con voz baja. Ahora sí empieza. Volví a guardar el móvil en el bolsillo mientras observaba la puerta de la habitación. Por dentro los murmullos de risa seguían, como si todo estuviera bien, como si yo no existiera. Esa llamada de Javier había encendido algo dentro de mí. No era rabia, era claridad, como si de repente todo el dolor se hubiera ordenado en una sola dirección. Me estaban quitando hasta mi muerte, y eso no lo iba a permitir. La conversación se detuvo de golpe. Todos me miraron como si un fantasma acabara de atravesar la puerta. Raquel, vestida con su bata de seda azul claro, intentó componer una sonrisa. Mi madre apretó los labios. Mi padre frunció el ceño. Francisco ni siquiera fingió sorpresa. Camila, dijo él sin moverse del asiento. ¿Qué haces aquí? Pensamos que te habías ido a descansar y me fui, respondí sentándome en la silla frente a la cama de Raquel, pero no pude dejar de pensar que olvidé algo importante. Raquel se irguió levemente. ¿Qué cosa? La miré fijamente, dejando que el silencio pesara unos segundos más de lo necesario. Una auditoría. Francisco cambió de expresión por primera vez, vio una sombra de miedo en su rostro. ¿Una auditoría?, preguntó Raquel con una risa forzada. ¿Para qué? Para revisar cada centavo, cada transacción, cada papel firmado desde que yo empecé a delegar responsabilidades, y también para revisar accesos electrónicos como los que se hicieron desde tu portátil. Francisco. Mi madre se levantó bruscamente. Camila, ¿qué estás insinuando? Nada, mamá, le dije sin mirarla, solo que si todo está limpio no deberían preocuparse. No. Francisco se pasó la mano por la nuca. Raquel me observaba con una mezcla de desdén e incomodidad. Esto es ridículo, dijo ella. Camila, estás enferma, estás paranoica. ¿Por qué no descansas y dejas de complicar todo? Me reí suavemente. Porque aún no estoy muerta, Raquel. Y todavía puedo complicar mucho más. Me levanté dejando el ambiente tenso como una cuerda a punto de romperse. Por cierto, dije antes de irme, hablé con Javier Molina, dijo que mañana quiere veros a todos en su despacho. Hay algunos detalles legales que revisar y salí sin mirar atrás. Aquella tarde fui a casa de Javier, teníamos trabajo por hacer. No solo íbamos a blindar la cláusula del testamento, íbamos a dejarles un laberinto legal del que no podrían salir sin mostrar sus verdaderas caras. Javier, un hombre meticuloso y reservado, me escuchó con atención mientras le exponía mi plan: una serie de fideicomisos condicionados, cláusulas de rescate activadas por comportamiento desleal, y la inclusión de un videotestamento que se liberaría automáticamente si yo moría en circunstancias sospechosas. Nunca había visto a alguien planificar su muerte con tanta estrategia, me dijo él, cerrando su libreta de notas. Es brillante y brutal. No es venganza, le contesté. Es claridad. Esa noche en mi viejo apartamento me permití llorar, no por mí, sino por Lucia, por esa niña que se había ido perdiendo en medio de los murmullos de otros, de los platos cocinados por otros, de los cuentos contados por otras voces. ¿Qué quedaría de mí en su memoria? Una mujer débil, una loca que fingía estar enferma. No, eso también iba a cambiar. Grabé un nuevo video sin maquillaje, con la cara cansada, con la voz firme. Lucia, sí. Estás viendo esto es porque ya no estoy. No quiero que me recuerdes por lo que te dijeron, quiero que me recuerdes por lo que tú misma viste cuando te leía antes de dormir, cuando te curaba las rodillas.
Raspadas cuando te defendía aunque nadie más lo hiciera, esa era yo, y siempre lo fui, nadie te quiso. Más que yo nadie lo hará. Cerré los ojos y respiré hondo, pero al amanecer una noticia me sacudió. Como un rayo Javier me llamó de nuevo con la voz más tensa que nunca. Camila, tienes que ver esto. ¿Qué pasó ahora? Tu hermana está intentando vender una de tus propiedades, una que aún está a tu nombre. Me quedé en silencio. ¿Cuál? La casa de Ávila, aquella que reformaste tú sola. Ya hay una oferta firme y quieren cerrar esta misma semana. Mi pecho se apretó. No va a venderla Camila, no va a vender nada que no le pertenezca. Porque ahora voy a hacer algo que nadie espera. Esa casa no era solo ladrillo y Texas era el único lugar donde alguna vez me sentí en control de algo. La reformé con mis propias manos cuando nadie creía en mí. Cada pared la pinté con rabia y esperanza, cada azulejo lo coloqué entre lágrimas y ahora Raquel quería venderla como si fuera un adorno de feria. No, esa casa no se toca, dije en voz alta aunque estaba sola en el salón de mi piso viejo en Chamberí. Tomé el tren hacia Ávila esa misma tarde. No avisé a nadie, ni siquiera a Javier. Si Raquel creía que yo estaba demasiado débil para actuar, que se preparara para ver a la Camila que enterró hace años. Cuando llegué, la casa estaba abierta. Una inmobiliaria local ya había puesto el cartel de se vende colgado en el portón. El corazón me latía con fuerza, pero no por la enfermedad, era furia pura. Entré y encontré a un agente enseñando el salón a una pareja. Disculpen, interrumpí con la voz más firme que pude. ¿Quién les dio permiso para estar aquí? El hombre se giró confuso. ¿Y usted es la propietaria?, dije sacando la escritura del bolso. ¿Quiere comprobarlo? El silencio se hizo pesado. La pareja se miró entre sí. El agente tragó saliva. La señorita Raquel Gutiérrez presentó documentos de cesión. Documentos falsos, lo interrumpí. Ella no tiene autorización para vender esta casa y si insisten tendrán una demanda por fraude inmobiliario. La pareja se marchó en silencio. El agente murmuró una disculpa y desapareció. Me quedé sola en el salón vacío, respirando hondo. Las paredes aún olían a madera, a pintura vieja y a recuerdos que nadie me podía quitar. Ese lugar era mío y lo seguiría haciendo. No tardé en recibir la llamada de Raquel. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué hacías en Ávila? Recuperando lo que me pertenece, le respondí, y eso solo es el principio. Camila, estás enferma, estás muriendo de verdad. ¿Quieres pasar tus últimos días en conflictos? Prefiero morir luchando que vivir como un adorno en tu vitrina. Colgué esa misma noche. Llamé a Javier, le pedí que convocara una reunión con todos, incluidos mis padres. No sería una charla amable, iba a hacerlos enfrentar la verdad en la cara. 2 días después nos reunimos en su despacho en el centro de Madrid. Una sala elegante, pero con esa frialdad que solo tienen los lugares donde se parten familias. Francisco llegó primero con su eterna expresión de falsa serenidad, luego Raquel vestida como si fuera la dueña del mundo, mis padres por último con esa mezcla de condescendencia y decepción que llevaban siempre para mí. Yo fui la última en entrar. ¿Qué es esto, Camila?, preguntó mi madre apenas sentada. Una advertencia, respondí sin rodeos. He reactivado el fideicomiso. Si alguno de vosotros intenta mover un solo euro más sin autorización legal, perderá automáticamente todo derecho a mis bienes, incluyendo los que creéis que ya tenéis. Raquel se rió. No puedes hacer eso, ya firmaste los papeles. Sí, pero no sabías que había una cláusula oculta, un candado legal que solo puede abrirse si hay integridad de vuestra parte, y ya hemos visto que no la hay. Javier pasó copias del documento a todos. Se mantenía. La sala se quedó en silencio mientras leían por primera vez. Los vi sin palabras. Esto es una trampa, masculló Francisco. No, respondí, esto es justicia. ¿Y tú qué ganas con todo esto? Ver cómo sufrimos mientras tú mueres, dijo Raquel con veneno en los
Ojos no gano tranquilidad, gano saber que no podrán usar lo que construí para seguir pisoteando a otros, y si eso os hace sufrir tal vez lo merezcáis. Mis padres no dijeron nada, mi madre evitaba mi mirada, mi padre cerró los puños pero no respondió. Y una cosa más añadí mientras me levantaba, he grabado toda esta reunión, las anteriores, todo, y si algo me pasa fuera de lo previsto los vídeos serán publicados. Salí de la sala con el corazón latiendo como un tambor, pero no esperaba lo que pasó esa noche. Volviendo a casa vi a alguien esperándome en la entrada, era Elena. Camila, tenemos que hablar, dijo visiblemente alterada. ¿Qué pasa? No sé si deberías confiar tanto en Javier. Como mi sobrina trabaja en su despacho, hoy escuchó una llamada, alguien le ofreció dinero para alterar tu testamento. ¿Quién? No escuchó el nombre, pero dijo algo, dijo, la hermana. Ya no será problema, lo arreglamos. Como con la madre biológica me sentí helada, el mundo dio un giro brusco. Mi madre biológica, sí, Camila. Creo que hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Elena no solía exagerar, no era de las que se dejaban llevar por chismes ni suposiciones. Por eso cuando me dijo lo de Javier y la llamada sobre mi madre biológica, supe que había algo serio, algo que ni yo misma estaba preparada para descubrir. Esa noche apenas dormí, me senté frente al escritorio del piso de Ávila, el único lugar donde me sentía a salvo de todos. Encendí la grabadora de voz y empecé a hablar, no para dejar constancia legal, sino para mí, para no volverme loca. Algo huele mal, demasiado mal. Javier era mi aliado, y si no lo era, y si nunca lo fue. Me puse a revisar los correos, los documentos, las firmas. Había algo que me había pasado por alto. Javier fue recomendado por Francisco, fue él quien lo trajo a mi vida cuando empecé a crecer en los negocios. Confié en él porque creía que confiaba en mí. A la mañana siguiente volví a Madrid, me colé en el despacho de Javier sin avisar. La secretaria intentó detenerme, pero la miré con una mezcla de furia y fragilidad que la dejó sin palabras. No necesito cita, soy su cliente. Y su testamento todavía no está completo. Entré. Javier me recibió con una sonrisa tensa. Camila, no esperaba verte tan pronto, ni yo esperaba que intentaras traicionarme. Le solté sentándome frente a él. ¿Quieres contarme de qué iba esa llamada sobre mi madre biológica? El hombre cambió de color, su mirada se endureció. ¿Quién te dijo eso? No te lo voy a decir, solo quiero saber qué sabes. Él suspiró como si se hubiera rendido. Hay cosas que tú no entiendes, Camila, cosas que van más allá de lo legal. Tu madre biológica no murió por causas naturales. ¿Qué estás diciendo? Alguien la hizo desaparecer, y no fue cualquiera, fue alguien muy cercano a ti. El aire se volvió denso. ¿Vio quién? Tu padre. Me quedé en silencio, la garganta me ardía. Javier bajó la voz casi en un susurro. Ella quiso recuperarte después de muchos años, iba a ir a la prensa, a los tribunales, pero de repente desapareció, y tu padre tenía los medios, los contactos, lo hizo pasar como un accidente. Yo solo ayudé a borrar las huellas. Era joven, no entendía lo que hacía, pero ahora no puedo más. Me levanté lentamente, no dije nada, solo salí del despacho con el corazón retumbando. Mi padre, el mismo hombre que me miraba con desprecio, que decía que yo no valía nada comparado con Raquel, ese hombre había matado a mi madre. Volví a casa, cerré todas las ventanas, apagué el móvil, necesitaba tiempo, espacio. Me hundí en el sofá y me permití llorar, no por él, sino por ella, por esa mujer a la que nunca conocí, que quiso recuperarme, que luchó y fue silenciada. Pasaron horas. Cuando me calmé hice una cosa que nunca pensé que haría. Llamé a Raquel. Tenemos que hablar ahora. ¿Me buscas tú?, respondió con tono burlón. No te busco, te doy una oportunidad, porque si esto sale a la luz tú también te hundes. Todos ustedes se hunden. ¿De qué hablas? De papá. De lo que hizo, de lo que ocultaste. Hubo un silencio largo. No sé de qué hablas. Si sabes y quiero
Verte mañana en el Parque del Retiro sola. Colgué esa noche. Revisé los archivos que Javier había mandado meses atrás. Entre ellos encontré algo que nunca había abierto, una caja con papeles sin clasificar y entre ellos una carta con una letra temblorosa, casi infantil. Camila, hija mía, sé que un día encontrarás esto. Nunca quise dejarte, me obligaron, me hicieron firmar, me amenazaron con matarme. Si intentaba acercarme otra vez, perdóname, siempre te quise, siempre fui tu madre. Sentí un nudo en el pecho. La fecha estaba ahí, 2 semanas antes de su desaparición. No dormí esa noche, esperé la luz del día como quien espera un juicio. En el Retiro Raquel apareció sola con gafas oscuras, sin maquillaje. Ya no tenía esa mirada de superioridad, parecía cansada o asustada. ¿Qué sabes?, me preguntó sin rodeos. Todo, y si tú quieres sobrevivir a esto tendrás que empezar a hablar. Raquel se sentó a mi lado en silencio. Pasaron minutos antes de que dijera algo. No fui yo. Pero lo sabía y no hice nada, tenía miedo. Papá me dijo que si abría la boca acabaría como ella y ahora, le pregunté. Ahora ya no tengo miedo porque si tú lo sacas a la luz quiero que sepan que yo también fui una víctima, no como tú, pero también lo fui. La miré por primera vez, no vi a la enemiga. Vi a otra niña perdida. Entonces haz lo correcto, Raquel, ayúdame. Ella asintió lentamente. Hay algo que necesitas ver, algo que mi padre guardó durante años. Está en el altillo del caserón de Toledo. ¿Qué cosa? El diario de mamá, de la mamá verdadera, y un video. Mis manos temblaron. ¿Qué video? Uno que muestra lo que le pasó realmente la última vez que se le vio con vida. Volver al caserón de Toledo fue como entrar en la cueva de un monstruo dormido. Hacía años que no pisaba esa casa desde aquella Navidad en la que mamá me gritó por arruinarle el mantel con vino. Lo recordaba todo, el olor a ser vieja, el crujido de la escalera, los retratos polvorientos que siempre parecían observar. Raquel y yo llegamos juntas, pero no intercambiamos palabras. En el coche el silencio entre nosotras era espeso, cargado. Por primera vez ella no estaba maquillada ni altiva, su rostro se mostraba vulnerable, humano. No sabía si era real o parte de otro de sus teatros, pero por dentro algo me decía que no era la misma mujer que me arrebató todo. Ella sacó una llave antigua de su bolso. Abrió la puerta principal y el olor a madera húmeda nos golpeó de lleno. Sígueme, murmuró. Subimos al altillo por una escalera estrecha que apenas se mantenía firme. Me di cuenta de que mis manos sudaban, no por miedo físico sino por algo más hondo, la certeza de que mi historia iba a cambiar para siempre. Raquel apartó unas cajas, tiró de una alfombra y abrió una trampilla oculta en el suelo del desván. Bajo ella había un compartimento de madera, dentro una caja metálica con cerradura. Papá la abría con un cuchillo viejo, le hacía palanca. Buscamos por la habitación hasta encontrarlo. Era un cuchillo oxidado envuelto en un trapo. Raquel lo usó con manos temblorosas. Con un leve crujido la cerradura cedió. La caja contenía papeles, cartas, una libreta vieja, y un pequeño reproductor de vídeo portátil con una cinta. Raquel la sostuvo entre sus manos como si fuera un animal muerto. ¿Lo ves tú primero o yo?, le pregunté. Las dos, respondió. Encendimos el aparato. La imagen era borrosa, pero el sonido se entendía. Una mujer hablaba, su voz temblaba. Era mi madre biológica. Estaba sentada en una habitación que reconocí, el estudio del caserón. Si estás viendo esto significa que no he podido protegerte, Camila. Ellos me obligaron a firmar, dijeron que no tenía derecho a ti, que era una vergüenza para la familia. Me encerraron aquí días, semanas, pero logré grabar esto. No sé si saldré viva de esta casa. La cámara se movió, se oyó una puerta abriéndose, un hombre entró. Mi padre. ¿Qué haces, Estela? Su voz era grave, autoritaria. Tengo derecho a decir la verdad, a que ella sepa quién
Soy no vas a decir nada, respondió él, nadie te va a creer, ni tu hija, ni la prensa, ni un juez. Estás enferma, estás histérica. La grabación se detuvo de repente, me quedé congelada. Jamás, pregunté con un hilo de voz. Raquel revisó la cinta, se cortó aquí, el resto no lo sé, pero creo que fue esa noche la última vez que alguien la vio. Yo no lloré, no, en ese momento me limité a guardar la cinta como si fuera parte de mí misma. Esto cambia todo, le dije, ahora sí tengo pruebas. Raquel me miró fijamente. ¿Vas a denunciar? Sí. ¿Y estás preparada para lo que venga? ¿Y tú? Ella no respondió, pero su rostro tenía miedo, no solo por ella, también por mí, por lo que implicaba abrir esa puerta. Cuando salimos del caserón el sol ya caía. El aire era espeso y tibio, nos despedimos sin palabras. Volví a Madrid con la cinta escondida en el bolso y la certeza de que la guerra apenas comenzaba esa noche. Mientras revisaba mis cosas en casa, alguien llamó a la puerta, era Lucia. Hola mamá, me quedé muda. Papá me dijo que no viniera, pero yo quería verte. La abracé como si fuera la última vez, no podía creerlo. No, después de todo. ¿Por qué viniste? Vi algo en el portátil de papá, estaba escribiendo un correo con un video, el mismo que vi ayer, el de esa mujer que decía ser tu mamá. Me separé de ella. ¿Qué? ¿Qué más viste? Un archivo llamado Estela. Mi corazón se detuvo. ¿Podrías conseguirlo? Lu sintió con ojos brillando por primera vez con algo que no era inocencia. Quiero saber la verdad, mamá. Toda ver a Luke de pie frente a mi puerta con esos ojos cargados de algo más que niñez me removió todo por dentro. Ya no era esa niña que prefería los platos de Raquel ni las promesas vacías de Francisco. Era una adolescente más madura de lo que querría admitir, buscando respuestas. Nos sentamos en el sofá. Ella sacó de su mochila un pendrive, lo puso en la mesa como si pesara 1000 kilogramos. No sé si hice bien, me dijo bajando la mirada, pero tenía miedo de que lo borraran. Tomé el pendrive con manos temblorosas, lo conecté al portátil y lo abrí. Dentro varios archivos de texto, unos cuantos contratos y uno solo de video. Estela. Pulsé play, la pantalla se iluminó. Era la misma habitación, el mismo estudio del caserón de Toledo. Mi madre biológica estaba de pie. Esta vez hablando a cámara, pero nerviosa. Su mirada iba y venía hacia la puerta. Camila, si algún día ves esto, solo quiero que sepas que intenté llegar a ti, lo intenté todo, pero ya no tengo fuerzas. Hizo una pausa. Tu padre no es quien crees, fingió adoptarte porque quería borrar todo rastro de mí, pero Raquel no fue adoptada como tú piensas. Ella es hija de su amante, por eso siempre tuvo privilegios, siempre fue protegida. A mí me querían fuera porque era un obstáculo y tú eras mi castigo para ellos. Lucia tapó su boca con las manos. Yo no podía moverme. La imagen cambió. La cámara parecía colocada en una repisa. Se veía la puerta abrirse bruscamente. Entró mi padre furioso. Le quitó algo de las manos a Estela. Gritaban. No se entendía todo, pero sí lo suficiente. Te dije que no grabaras nada, te advertí. Ella tiene derecho a saber, es mi hija. Tú no tienes derechos, estás muerta. Para nosotros. Ella intentó correr, él la sujetó. El forcejeo fue breve, violento. Se escuchó un golpe sordo, después solo su cuerpo cayendo y luego silencio. Francisco apareció en el encuadre segundos después. Tenía una manta, cubrió el cuerpo de Estela. Ambos hombres se miraron, no dijeron nada. Apagaron la cámara. Pausa. Mi respiración se volvió irregular. Cerré el portátil con fuerza. Lucia, ¿tú viste esto sola antes de venir? Ella asintió con los ojos enrojecidos. Papá borró el archivo del ordenador, pero no se dio cuenta de que lo había copiado antes. No entendía todo al principio, pero ahora sí. Por eso Raquel siempre fue la favorita. La miré con una mezcla de orgullo y dolor. Sí, y por eso me alejaron de ti. No podían permitir que crecieras sabiendo la verdad. Ella me abrazó. Fue largo.
Cálido doloroso mamá, perdón por no haberte creído, antes no tienes que pedir perdón hija, no sabías. Nadie te dejó ver, pasamos la noche sin dormir, al amanecer decidí lo que tenía que hacer primero. Llamé a Raquel, le pedí que viniera a mi casa, no le conté nada, solo le dije que era urgente. Luego hablé con Javier, le dije que ya no confiaba en él, que todo lo relacionado con el testamento pasaría a un nuevo abogado y le advertí si interfería una vez más lo arrastraría con los demás. Por último, guardé el video en múltiples nubes con enlaces programados para enviarse automáticamente si algo me ocurría. Era mi seguro de vida, aunque la vida ya se me escapaba. Raquel llegó esa tarde. Al verla, Lucia se tensó, pero yo le hice una seña para que confiara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Raquel, entrando con esa mezcla de inseguridad y arrogancia que nunca se le quitaba. Te voy a mostrar algo, le dije, pero antes necesito saber algo. ¿Sabías que eres hija de la amante de mi padre? Raquel se congeló. ¿Quién te dijo eso? Ella. Le mostré el video. Raquel no habló durante los primeros 5 minutos, no respiró, no parpadeó. Cuando llegó al momento del golpe gritó: No puede ser. Se tapó la boca, lloró, pero no por mí ni por Estela, lloró por sí misma, por su identidad rota, por la verdad que acababa de demoler, la fachada que había protegido toda su vida. Él me lo dijo una vez, que yo era especial, que mamá nunca me quiso, pero nunca imaginé. Ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer con eso? Raquel me miró como si le hubiese apuntado con un arma. ¿Qué quieres de mí, Camila? Justicia, pero quiero saber si tú también estás dispuesta a hacerlo. Raquel respiró hondo, asintió. Sí, lo haré por ti, por mí, por ella. La miré fijamente. Entonces prepárate, porque vamos a destruir a nuestro padre. Raquel tragó saliva, su voz temblaba. Y Francisco, él será el primero. Esa misma noche Lucia recibió una carta manuscrita por debajo de la puerta. Era de su abuela. La abrimos juntas. Lucia, cariño, sé que estás con tu madre, pero tienes que saber algo que yo también oculté por años. Abrí la carta con dedos torpes. Lucia me miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Aquel papel olía a perfume barato, el mismo que mi madre usaba desde que yo era niña, un aroma que solía reconfortarme. Esa noche me dio náuseas. Querida Lucia, no sé cuánto sabes ya, ni si me odiarás cuando termines de leer esto, pero ya no puedo seguir callando, no después de lo que pasó con tu madre biológica, no después de lo que tu madre Camila ha tenido que soportar. Leí en voz alta, pero mi voz temblaba. La verdad es que yo también participé, no en su muerte, pero sí en su silencio. Yo fui quien entregó a Estela. Yo la convencí de venir a Toledo con la promesa de que vería a Camila, y cuando llegó la encerraron. Yo no sabía lo que tu abuelo haría, pensé que solo la iban a asustar. Tuve que parar. Cerré los ojos, las lágrimas caían sin que pudiera evitarlas. Lucía me sujetó la mano con fuerza. Cuando me di cuenta de lo que había pasado ya era tarde. Tu abuelo manipuló todo, hizo desaparecer el cuerpo, los papeles, las grabaciones, o eso creyó. Francisco ayudó y yo me quedé callada. Por miedo, por comodidad, por egoísmo. Perdóname, Camila, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero espero que algún día entiendas por qué me convertí en esa madre fría. La culpa me comió por dentro. Me era más fácil verte como una carga que como una hija a la que había fallado de la peor manera. Lucia me miraba en silencio, como si de repente el mundo que conocía se hubiese vuelto una sombra. Mamá, susurró, ¿es verdad todo esto? Asentí con la garganta cerrada. Sí, mi amor, es verdad, y esa fue la primera vez que Lucia no me llamó mamá con culpa ni con distancia. Fue una afirmación, un reconocimiento. Al día siguiente fui con Raquel a enfrentar a nuestros padres, no como hijas buscando aprobación, sino como mujeres con una misión. Los encontramos en el jardín de su casa en Salamanca tomando café como si el mundo no se
estuviera cayendo a pedazos al vernos juntas. Mi madre se tensó, mi padre frunció el ceño. ¿Qué es esta farsa?, espetó él. No es una farsa, papá, respondió Raquel con firmeza que jamás le había escuchado. Es el fin del espectáculo. Puse sobre la mesa el reproductor de vídeo, lo encendí. No dijeron nada al principio, pero cuando apareció la figura de Estela, cuando se escuchó su voz, cuando vieron el momento del golpe, mi madre se derrumbó. No puede ser, tú dijiste que no le harías daño. Mi padre no dijo nada, solo se levantó y caminó hacia la verja del jardín. Encendió un cigarro con manos que ya no temblaban por el Parkinson, sino por algo más profundo, miedo. ¿Y ahora qué?, dijo sin volverse. Ahora, dije yo, os quitamos todo, la empresa, los bienes, la reputación, todo lo que construisteis sobre mentiras. ¿Y crees que eso cambiará algo?, gruñó él. Tu madre está muerta, tú estás muriendo, nadie te creerá. El vídeo ya fue enviado a varios periodistas, intervino Raquel, y a la policía. Adivina qué, Javier también habló. Todo está documentado, tu imperio va a caer, papá. Mi madre cayó de rodillas en la hierba llorando como una niña. Camila, hija, perdóname por favor, yo no sabía que ibas a terminar así como mamá, fuerte, libre. Ella alzó la mirada sorprendida. Te vas a morir. Sí, pero me voy en paz, cosa que tú no tendrás nunca. Mi padre tiró el cigarro al suelo. Siempre fuiste débil, Camila, por eso Estela no te pudo proteger. Me acerqué a él y lo miré fijamente. Y tú siempre fuiste un cobarde, por eso la mataste. Raquel y yo nos fuimos dejando a nuestros padres en ruinas, rotos, enfrentados a sus propios fantasmas. Al día siguiente la noticia explotó, escándalo en la élite empresarial de Salamanca, empresario acusado de encubrir asesinato de la madre biológica de su hija. Las redes ardieron, la prensa desenterró todo, fotos, registros, declaraciones, pero lo que no esperábamos era lo que Francisco estaba a punto de hacer. Esa misma noche Lucia recibió un mensaje desde el número de su padre. Ven al ático, hay algo que tu madre aún no te ha contado, algo que puede cambiar todo. Luke y yo miramos el mensaje durante varios segundos, sus manos temblaban y yo podía sentir como la incertidumbre la devoraba. No sabía si debía sentir miedo o alivio por lo que ese mensaje podría significar, pero una cosa era clara: Francisco no iba a dejar que su vida cayera sin luchar, sin al menos intentar manipularnos una vez más. Mamá, ¿qué cree que puede haber en el ático?, preguntó Lucia con la voz quebrada. No lo sé, hija, pero lo descubriremos. Nos dirigimos hacia la casa de Salamanca. Esa misma noche era tarde, las calles vacías y la luna apenas iluminaba el camino hacia la mansión. El ambiente estaba denso, tenso, como si el aire estuviera cargado de algo inminente. Al llegar, la casa estaba en silencio como siempre había estado, pero esa quietud era diferente. Era la calma antes de la tormenta. Subimos las escaleras hacia el ático, cada paso retumbaba en mi cabeza, como si el suelo estuviera tratando de advertirnos. Lucia no soltaba mi brazo y yo tampoco la dejaba ir. Esta vez no sabíamos qué esperar. Al llegar a la puerta no necesité llamar, la puerta estaba entreabierta. Francisco estaba allí esperándonos. ¿Por qué estás aquí, papá?, preguntó Lucia con voz desafiante. Porque necesitáis saber la verdad, Luke, dijo con la mirada fija en nosotras. Hay cosas que no entendéis, cosas que Camila nunca quiso que supieras. Su tono ya no era autoritario ni agresivo, estaba cansado, como si la mentira lo hubiera alcanzado y lo hubiera dejado vacío. Entramos y nos dirigimos hacia el único mueble que parecía estar fuera de lugar, una mesa de madera antigua cubierta con polvo que ocultaba algo debajo de un mantel. Francisco la levantó con mano temblorosa, revelando una caja de metal similar a la que habíamos encontrado en Toledo. Era más pequeña, pero su contenido parecía aún más importante. Luke, un paso adelante.
¿Qué es esto, papá? Es la última parte del rompecabezas, Lucia, respondió él, la clave de todo lo que ha pasado en nuestra familia. Abrí la caja con las manos frías. Dentro había varios documentos, algunas cartas con una letra conocida y una foto que me heló la sangre. Estela, mi madre biológica, pero no estaba sola. Junto a ella en esa fotografía amarillenta había un hombre que no era mi padre. Me giré hacia Francisco con el corazón acelerado. ¿Quién es este hombre, Francisco?, le exigí saber. Él suspiró profundamente antes de hablar. Es el hombre que mató a Estela, el verdadero responsable de todo, el hombre con el que tu madre biológica estaba involucrada antes de que la separaran de ti. La sangre me subió a la cabeza. El hombre de la foto no era nadie que pudiera haber imaginado. Era alguien del círculo más cercano de mi familia, alguien que había estado jugando a ser amigo de mi padre por años, un socio de su empresa, y si eso no fuera suficiente, el mismo hombre que según los documentos había sido pagado por Francisco para desaparecer a Estela, para borrar todo rastro de ella. ¿Qué estás diciendo, Francisco? ¿Lo mataste?, grité, incapaz de mantenerme tranquila. No, Camila, no lo maté, pero sí lo ayudé, lo ocultamos, lo protegimos porque a tu madre biológica no la queríamos cerca. Ella era una amenaza para lo que yo había construido. Lucrada, vacía. La cara de Francisco, tan vacía como la de mi madre, comenzó a transformarse. Había pasado tanto tiempo ocultando la verdad que cuando finalmente salió a la luz, no podía soportarlo. Él no sabía si su familia lo iba a perdonar o si iba a morir con ese peso sobre sus hombros. Por favor, ¿qué quieres que haga ahora?, dijo casi suplicando. La rabia me quemaba, pero me controlé. No podía dejarme arrastrar por la emoción del momento. Lucia miraba todo esto como si fuera una película, pero era nuestra vida, la suya, la mía. No esperes que te perdonemos, Francisco, le respondí con voz firme. La única salida es enfrentar las consecuencias. Lucas se acercó a mí, colocó una mano en mi hombro. Sabía lo que esto significaba. Sabía que lo que habíamos descubierto no quedaría sin consecuencias. ¿Qué vamos a hacer con esto, mamá?, preguntó con miedo. Miré la foto de Estela una vez más, luego los documentos que Francisco había guardado por tanto tiempo. Ahora todo estaba claro. No se trataba solo de la venganza o la justicia, era la reparación del daño irreparable. Vamos a asegurarnos de que todo salga a la luz. Vamos a llevar esto a la policía y cuando todo se sepa no habrá nada que hacer para ellos. No más mentiras. Francisco no dijo nada más. Se dejó caer al suelo derrotado sin saber qué más decir. La verdad por fin había sido desvelada. Esa noche no hubo celebraciones, solo una calma incómoda, una sensación de que algo había terminado, pero que aún quedaban muchas batallas por librar. Sabíamos que lo peor estaba por llegar, pero también sabíamos que la mentira ya no podía salvarlos. Al día siguiente llevé toda la evidencia a la policía, las grabaciones, las cartas, los documentos. Todo estaba listo. Lo que quedaba ahora era esperar. Al regresar a casa, Lucas se acercó a mí, me miró con una mirada diferente. Había pasado por mucho, pero al final la verdad la había encontrado. Mamá, ahora que todo esto se ha acabado, ¿crees que alguna vez seremos una familia de nuevo? Me quedé en silencio mirando las noticias de fondo. Sabía que el futuro era incierto, no sabíamos qué vendría después, pero había algo que sí sabía. No lo sé, Lucia, pero lo que sí sé es que no necesitamos ser una familia para seguir adelante. Vamos a vivir nuestras vidas sin más mentiras. Lucia sonrió débilmente. Lo haremos, mamá, lo haremos. El juicio no tardó en llegar. Las pruebas eran incontestables: videos, documentos, confesiones. Todo estaba claro. Todo estaba atado. Nadie podía escapar. No esta vez. Francisco fue detenido una semana después de entregar los documentos a la policía. Los cargos iban desde encubrimiento de asesinato hasta
Manipulación de herencia y fraude documental. No dijo ni una palabra al ser esposado, no luchó solo. Bajó la cabeza y se dejó llevar. En el fondo creo que siempre supo que ese momento llegaría, solo que jamás pensó que vendría de mí, de la mujer que una vez dijo amar mis padres. Bueno, ellos no soportaron la exposición pública. Mamá desapareció del mapa social, abandonó los eventos, los cócteles, las reuniones de beneficencia. Los medios habían publicado su carta, muchos la llamaban cómplice, otros cobarde, y no les faltaba razón. Papá fue citado a declarar varias veces, pero se refugió en un estado de salud debilitado, y se encerró en casa. A Raquel no la volvió a mirar a los ojos. Ella por su parte estaba cambiando. No me atrevía a decir si era redención o simplemente la necesidad de sobrevivir a su nueva realidad. Había entregado voluntariamente todos los bienes que alguna vez creyó suyos, renunció a los cargos empresariales, habló en televisión, admitió todo, desde la manipulación hasta la ceguera con la que fue criada. La gente aún la juzgaba, pero en sus ojos ya no vi esa arrogancia insaciable. Vi a alguien quebrada, pero quizás por primera vez honesta. No busco perdón, dijo en una de las entrevistas, solo quiero que mi hermana tenga paz. Yo observaba todo desde casa, sentada en mi vieja silla del balcón con Luco, como si nada de esto fuera real, pero lo era. Cada palabra, cada gesto, cada rostro en los medios era parte de una historia que ya nadie podía negar. La Fundación Estela empezó a operar oficialmente esa misma semana. Fue como ver nacer algo que siempre debió existir, un espacio para mujeres abandonadas, traicionadas por sus propias familias, para madres solas, para hijas perdidas. En cada rincón había algo mío, algo de ella. Mi madre. No pude asistir a la inauguración. El cuerpo ya no me acompañaba. El tratamiento que había rechazado habría prolongado mi vida, pero no la habría salvado, y yo no quería vivir una vida a medias. No más elegí vivir estos días con todo, incluso si eso significaba acercarme más rápido al final. Pero Lucia fue vestida con una chaqueta de mezclilla y unos zapatos deportivos, sencilla pero poderosa. Dio un discurso que no esperábamos. Mi madre no murió como víctima, dijo ante las cámaras, murió como una mujer que nos enseñó lo que significa la verdad, que nos dejó una herencia más grande que el dinero, nos dejó la libertad. Ese fue el momento en que supe que todo había valido la pena, que incluso si mi cuerpo estaba fallando, mi legado estaba vivo, y lo estaría por mucho tiempo. Esa noche Raquel vino a visitarme. Camila, no tengo derecho a pedirte nada, pero aún así tengo algo que decirte. Dilo, Raquel. Ella se sentó a mi lado, no me tocó, no lloró, pero su voz temblaba. Gracias por no haberme destruido cuando pudiste, por haberme dejado ser parte del final, incluso cuando yo solo formé parte de tu dolor. La miré ya sin rencor. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Voy a cuidar de Lucia. Si me dejas, quiero estar allí para ella como no estuve para ti. No es a mí a quien tienes que pedir permiso. Raquel se levantó, me dejó una flor sobre la mesa, la misma flor que Estela solía dibujar en sus cartas, un lirio blanco. Esa noche escribí mi última carta, no una despedida, una promesa. Lucia, si un día dudas de quién eres, vuelve aquí a esta casa, a este rincón, y recuerda que en cada verdad que descubriste había amor, en cada lágrima hubo coraje, y en cada mentira deshecha hubo justicia. Esta es tu historia, ahora cuéntala como quieras. Pero nunca olvides de dónde vienes. La dejé sobre su almohada al amanecer. Mi cuerpo ya no respondió. Pero antes de cerrar los ojos sonreí, porque por fin me sentí libre. Dicen que cuando mueres tu vida pasa ante tus ojos. Para mí no fue así. No vi imágenes, no sentí luces blancas ni voces desde el más allá. Solo sentí un silencio profundo, absoluto, como si finalmente me hubiera desconectado de un ruido que me persiguió toda la vida, y en ese silencio paz. Mi cuerpo fue encontrado por Lucia al
Amanecer no gritó, no lloró, me sostuvo la mano durante casi una hora, luego tomó la carta que le dejé y la leyó sentada en mi sillón preferido. Cuando terminó me abrazó fuerte como si todavía pudiera devolverle el gesto, luego llamó a Raquel. El funeral fue pequeño, discreto, nada de flores ostentosas. Nada de discursos falsos, solo las personas que realmente entendieron lo que significaba mi historia. Unas pocas mujeres del centro de ayuda de la Fundación Estela, antiguos empleados que nunca me olvidaron, y Lucia de negro con el lirio blanco que Raquel le dio. Francisco fue sentenciado a 8 años de prisión, no por asesinato, no había pruebas suficientes para eso, pero sí por encubrimiento, coacción y fraude. En el juicio no alzó la vista una sola vez. Lucarlo meses después, no para perdonarlo, solo para que supiera que no le temía. Papá, te he perdonado por mí, no por ti, porque no pienso cargar con lo que hiciste. Francisco lloró, pero ella ya no era su niña, era hija de otra mujer. De mí mis padres adoptivos vendieron la casa de Salamanca y desaparecieron del mapa, se fueron al norte a Asturias, según dijeron, no recibieron ninguna herencia, todo quedó bloqueado por las cláusulas que Javier, ahora fuera de la historia, ayudó a establecer antes de su caída profesional. Él también enfrentó juicio, pero pactó con la fiscalía entregando toda la documentación oculta. Perdió su licencia, nunca más volvió a ejercer. Raquel, por su parte, hizo algo que nadie esperaba, renunció a su apellido legalmente, cambió su nombre a Raquel Estela Ruiz, en honor a mi madre biológica. Asumió la dirección ejecutiva de la fundación, no por redención, sino por determinación. Estoy aquí para asegurarme de que lo que le hicieron a Camila no le pase a nadie más, dijo en una entrevista televisiva. Un año después fue cuestionada, criticada, incluso humillada en redes, pero no retrocedió. Cada centro abierto, cada adolescente rescatada de una familia tóxica, era una forma de expiar sus errores. Y Lucia, ella floreció, volvió a la escuela, terminó el bachillerato con honores y fue aceptada en la Universidad Complutense de Madrid en psicología. Su tesis en el tercer año se tituló "C Memorias no contadas, el impacto del trauma familiar en la construcción de identidad". Citó mis cartas, mis grabaciones, mi historia. Conservó mi apellido porque yo soy una Ruiz, decía, no por la sangre, por lo que ella me enseñó. Cada año en el aniversario de mi muerte, Lucía y Raquel suben a Ávila, llevan flores a mi tumba, hablan de mí como si estuviera allí, y en cierto modo lo estoy. Una vez una periodista preguntó a Lucava, a su madre, ella solo dijo una frase: mi madre fue una mujer que murió para que otras vivieran, y ese será siempre su legado. El mar de Veracruz ahora tiene una placa con mi nombre gracias a una donación anónima de mujeres que nunca conocí. Dice: aquí descansan las promesas de una mujer que no fue vencida, que entregó todo, incluso su vida, para que otras descubrieran la verdad y el valor de ser libres. Y así termina mi historia. No como un cuento de hadas, sino como una verdad que dolió, que ardió, pero que finalmente liberó. Porque aunque me llamaron infantil por fingir estar enferma, fui lo suficientemente adulta para morir con la conciencia limpia, sabiendo que todo cayó por su propio peso y que mi voz aún resuena. Yeah.